Ahora que ya trabajamos con la versión realista de los materiales en 3D, podemos pasar a otra parte que es igual entretenida, pero muy diferente a los efectos que hemos estado trabajando antes. Y esta es la versión estilizada del mundo 3D. Parecido a las indagaciones que ha hecho Arcane, Spider-Verse, Peanuts Movie, la película de Snoopy, donde intentamos mezclar e integrar los estilos de superficie y textura que son de pintura y cómic y todas estas cosas que son en 2D con el mundo de 3D. Hoy día vamos a trabajar con el estilo pintado. Para lograr un efecto mucho más detallado, podemos trabajar en la pestaña de Texture Paint, pintar las texturas directamente. Vimos en ese tutorial que además uno puede crear otro tipo de pinceles para lograr efectos acuarelados, al óleo u otros que tengan que ver con cómic. La diferencia con lo que vamos a probar hoy día es que esa técnica se usa para cada objeto en particular. O sea, yo pinto un mono y queda listo, pero después si quiero ponerle el mismo color al de al lado no funciona. Así que muchas veces si vamos a trabajar con una forma estilizada de pintura, lo que vamos a hacer es trabajar con el pincel en Texture Paint para las partes que tienen que tener detalle, por ejemplo, un vestido que tiene que tener un borde bordado, eso es algo que tiene que ir pintado, ¿verdad? Pero el resto del vestido, si es una tela lisa, puede ser con esta herramienta que genera un efecto pintado a través de programación. Entremos ahora a la pestaña de sombreado para trabajar esta técnica. Vamos en el panel superior a Shading, sombreado, y aquí vamos a aparecer en este espacio de trabajo que nos ofrece una ventana superior con el mundo 3D y un espacio aquí abajo para trabajar con los nodos. Para empezar a trabajar en este espacio, lo primero que voy a hacer es ir a la esquina superior derecha del espacio en 3D y acá voy a asegurarme a estar en la tercera opción, que es la previsualización del material. De esa forma vamos a poder ver lo que estamos haciendo con la textura con una iluminación plana de estudio. Después de eso veo que estoy muy lejos de mi chanchito y si me acerco no me estoy centrando. Entonces voy a apretar el punto del pad numérico y así me vuelvo a centrar en lo que yo quiero trabajar. Voy a empezar con el chanchito. A mí me gusta tener más espacio en el panel de nodos que en el panel 3D, porque quiero ver los numeritos. Voy a acercar mi cursor al límite entre el espacio 3D y los nodos, y en esta línea, cuando se prende la flecha blanca hacia arriba y hacia abajo, voy a hacer clic izquierdo mantenido para deslizar y dejar ahí entonces el espacio 3D más pequeño. Ahora no hay nada en la ventana de los nodos, porque mi chanchito no tiene ningún material asignado. Voy a la barra superior del panel de los nodos y aquí voy a agregar un nuevo material, New. Va a aparecer el material principal con su output al mundo. Voy a ubicar los nodos iniciales, Shift A, de Texture Coordinate y Shift A, Mapping. Para crear cualquier efecto estilizado, lo más importante es que queremos evadir estas texturas suaves que nos da el mundo del 3D, ¿verdad? Para crear el volumen de los objetos, porque cuando estamos hablando de efectos pintados o efectos que se hacen en la animación, la línea entre la sombra y lo claro generalmente tiene o textura en el caso de las pinturas o es una línea dura en el caso del cómic. Entonces yo no quiero usar este material principal como mi forma de sombreado, sino que quiero usar colores directamente y eso lo voy a trabajar a través de una rampa de color. Voy a añadir Shift A y voy a usar un nodo nuevo que se llama Shader to RGB, Shader a RGB. Este nodo lo que va a hacer es que va a convertir las propiedades de un material principal en una simple escala de color. No sucedió nada, pero porque tengo que agregar mi rampa. Color ramp, rampa de color. Puedo botarlo aquí entre medio de estos dos nodos cuando se prenda la línea blanca para que quede conectado automáticamente. Nuevamente, aún no sucede nada.
Y eso es porque la rampa de color está yendo de negro a blanco, igual que este objeto, con una transición suave. Se pueden dar más cuenta ahora si es que yo acerco estos colores, qué es lo que está sucediendo. Fíjense, ahora se está iluminando de una forma que pareciera ser de alto contraste, pero sigue teniendo esa línea difuminada. Vamos a dejarlo así por mientras. Lo único en lo que me quiero fijar es que voy a cambiar los colores para saber bien lo que estoy haciendo. Voy a darle un color más azulado a la sombra y un color más cálido a la luz, simplemente para tener un efecto más dramático y que se note lo que estamos haciendo con el resto de los nodos. Ahora nos vamos a tirar hacia acá. Tenemos lista la conversión a una rampa de color para que esto tenga sombras de diferentes colores y se vea mucho más pintado. Pero lo único que tenemos es este efecto de sombreado suave que no nos da ningún efecto tipo de pintura. Para generar este efecto vamos a usar el nodo Voronoi. Shift A, agregamos una textura Voronoi. Y acá en vez de usar el color vamos a usar su posición para las normales. Las normales de un objeto son la información acerca de hacia dónde apuntan sus caras. Por lo tanto, esto es lo que nos va a decir qué caras están recibiendo luz y qué caras están recibiendo sombras, cuáles van hacia afuera y cuáles van hacia adentro del objeto. Por lo tanto, lo que estamos haciendo al conectar esto es que la textura de Voronoi va a ser la que media la transición entre la luz y la sombra. Y acá podemos ver el efecto. ¿Ven? Como cuando yo me muevo va cambiando. Eso es lo diferente también a usar simplemente Texture Paint. Si yo muevo esto, puedo tomar más azul o tomar más amarillo. Sí, en este caso lo que estoy viendo es que hay poca graduación de los colores. Entonces, en la rampa de color, en vez de usar la opción linear, que nos da esta transición limpia de un color a otro, voy a usar la opción B-Spline, que nos va a dar un rango de sombras mucho mayor. ¿Ven cómo es mucho más gradual la transición usando esta opción? Vamos bien hasta acá. Tenemos estos bloques de manchas que ahora mismo se ven como una roca, ¿verdad? Como los cantos de algo más geométrico. Pero es súper buen inicio para mezclar ahora esto con un ruido. Lo que quiero es que entonces el ruido me haga este borde entre las diferentes partes geométricas que sea mucho más orgánico, como sería con la punta de un pincel. Para eso voy a acercar estos dos nodos iniciales, pero voy a conectar no el objeto, sino las normales al vector del mapeo. Y voy a mezclar esta información con un ruido. Shift A, Noise. Así, estos dos, la información de las normales en el objeto más una textura de ruido, voy a engancharlas a mi Voronoi. Pero no con un mix, sino Shift A, voy a agregar un conversor Math. Importante que sea Vector Math. Tiene que ser el Add, agregar color morado, no el color azul. Engancho un vector a otro vector, el color al segundo vector y este vector al Voronoi. Y aquí veo que se está generando ese efecto mucho más orgánico, mucho más pintoresco. Lo que falta es cambiar las cualidades de mis dos texturas, Voronoi y Texture. El Voronoi y el ruido. Lo primero que quiero hacer con el ruido es aumentar su detalle a 15 para que la transición sea mucho más rugosa y me dé esa sensación de el borde del pincel, ¿verdad? Ya se está viendo un poco más acuarelado. La escala puede ser mayor. Mientras mayor es más pequeño y eso es más como un puntillismo. Y mientras más bajo el tamaño de la escala, más grandes van a ser las manchas. A mí me convence una escala de 10. Y para que haya más profundidad, voy a aumentar el roughness a 0.75. Se dan cuenta como ahí
el ruido es mucho más pequeñito entre los diferentes colores. El Voronoi podemos dejarlo exactamente como está, pero fíjense que si yo aumento la escala, se hace mucho más difuminado, y si yo elijo una escala de un valor más pequeño, las manchas de nuevo son más grandes. La escala de 5 está bien, puedo dejarla ahí. Puedo acercar estos colores. Y esta estructura es básicamente un shader que imita el efecto de la pintura. Por supuesto que en este caso, este color ramp lo que está haciendo es un color de sombra a luz del objeto, pero está asumiendo que yo estoy trabajando con un objeto liso, entre comillas, o sea que solamente tiene un color que va de más oscuro a más claro. Podríamos dejar nuestra pintura hasta acá. Ya logramos el efecto que queremos de luces y sombras, pero aquí estamos asumiendo que solamente vamos a hacer objetos que sean lisos. Y en este caso, por ejemplo, el chanchito de Greda, cuando trabajamos inicialmente, dijimos que debería tener otro patrón, que es partes oscuras y partes más claras, que son las partes como quemadas en el horno y que quedan de un color más naranjito, más terracota, diferente del resto de la Greda, que es más oscura. Para eso tenemos que mezclar este efecto que juega con las luces y sombras de las normales para hacer una transición que sea mucho más texturada, para unirlo a otro tipo de textura que nos dé este patrón de diferencias de color. Como este color principal está siendo utilizado para calcular las normales, voy a agregar otro. En este caso no es necesario crear todo uno nuevo, sino que puedo tomar esto de acá y copiarlo. Para eso voy a seleccionar ambos nodos, el principal y el Shader to RGB. Voy a ubicarme en una esquina y hago clic izquierdo mantenido para crear una caja que encapsula los dos y seleccionarlos al mismo tiempo. Con estos dos nodos seleccionados voy a hacer Shift D para hacer una copia y puedo moverlo directamente hacia arriba combinando con Y. Recordemos que en el espacio 2D X es lado a lado, Y es arriba y abajo. Acá tengo entonces un nodo principal a RGB que puedo usar para crear mi patrón. En este caso, muy simple, como vimos en el ejemplo de la Greda, solo necesito Shift A, un nuevo ruido, Noise Texture, conectado a Shift A, Color Ramp, otra rampa de color. Voy a conectar directamente de las coordenadas de la textura el objeto al vector del ruido, el color del ruido al factor de la rampa de color, el color de la rampa a la base del principal, y solamente para ver cómo se está expresando voy a conectar el color de mi shader a RGB a la superficie del output. Aquí entonces puedo comenzar a crear mi material de Greda. Con la rampa de color seleccionada voy a agregar un nuevo gotero con el más que está al lado izquierdo. A la mitad voy a seleccionar un color que sea café, color de la Greda, y en el último un color brillante naranja. Necesito acercar estos dos colores para crear manchas más definidas, y también voy a acercar el negro para crear más variaciones de color. En las propiedades del ruido voy a aumentar la escala a 12 y el detalle a 15 para crear estas manchas de color bien definidas. Este es el patrón que me gustaría para mi chanchito. De vuelta en el principal voy a aumentar la rugosidad a 1 para que no hayan luces y sombras que nos distraigan. Y ahora sí puedo combinar el color del patrón con las sombras pintadas. Para eso voy a usar Shift A, un mix de color, al cual estén los dos conectados. Por eso es muy importante conservar este otro shader a RGB, porque si no conservamos este, no nos va a hacer un mix de color, porque esto tendría que yo mezclarlo con mix shader, que no es nuestro objetivo. Ahora sí, no estoy viendo lo que yo quiero ver. Aquí en la nariz veo un poco de esa naranja,
pero no se está expresando bien. Y eso es porque este mix color, está seteado a simplemente mix. O sea, que esté 50% de uno y 50% del otro color, superpuesto uno encima del otro, que no es lo que más me va a ayudar. En este caso hay dos que nos van a ayudar, Multiply y Soft Light. En este caso a mí me convence más usar Soft Light porque estamos trabajando con las luces y de esa forma veo que se mezclan mucho mejor mis dos efectos. Como se pierde un poco el de pintura, voy a aumentar el factor a 1 para que la mezcla favorezca esta rampa de color. Acá, si es que hay algo que no les convence de cómo se expresan las luces, muchas veces funciona poner un color más claro en las sombras para que se traduzca mejor ese tono azulado y no quede tan negro. Y en las luces podemos usar un tono un poco más parecido a el color que estamos usando en nuestro objeto general. En este caso, un color más beige se va a mezclar mejor con el café. Y de esta forma entonces podemos tener sombras que quedan como pintadas y un patrón en el objeto. Esto es lo mismo que aplica, por ejemplo, si acá quisiéramos poner aquí una imagen de lo que nosotros acabamos de pintar con el pincel, por ejemplo. Y a partir de esto se pueden hacer muchas otras indagaciones para cómo hacer una mezcla con el color de una madera, de algo oxidado. Tendríamos que entonces seguir el mismo patrón que usamos para el material normal con un principal y después con el de abajo creamos la estructura para las sombras pintadas. Ahora que ya terminamos de programar este material, podemos ir a la barra superior del espacio de sombreado y decir pintura greda para darle un nombre. Y podemos ir al lado a asignarle el mismo tono a otros objetos. Y por supuesto lo más importante es que si yo ahora quiero crear, por ejemplo, el patrón de la mesa, si yo muevo algo, por ejemplo, la escala en la mesa, también se va a mover en los otros objetos. Entonces, control Z para deshacer esa transformación. Voy a crear una copia de este material, yendo a la barra superior del espacio de los nodos y a la derecha del nombre del material voy a hacer una copia con el icono del papel que está uno enfrente del otro. Creo una copia y va a decir pintura greda.01. Le voy a cambiar a pintura madera. Así entonces yo podría seguir haciendo copias y copias de este mismo material para ir creando los efectos de los diferentes materiales que creamos antes. Este es un efecto muy especial para conseguir escenarios bastante únicos y poder experimentar para apartarnos un poco de la versión más realista de la animación 3D, que si bien es súper bueno aprenderla, nos puede cerrar un poco a investigar otras opciones que se vean más pintadas, que se vean diferentes. Muy parecido a lo que vamos a trabajar, que es un poco más complejo, que es el efecto de cómic, pero eso lo vamos a ver en el próximo tutorial.